Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a un miércoles más de meditación bíblica. Gracias por estar aquí. Em, bueno, ya varios miércoles que no digo esto, pero si pueden prender las cámaras, siempre es mejor, porque así nos sentimos como un poquito más cerca. Y dado que vamos a estar meditando en las escrituras, la idea es pues no verlo como algo más, ¿verdad? Sino tratar de acortar distancias para poder estar unidas en un mismo espíritu. Sé que no todas pueden prenderlo por diferentes razones, pero si está en sus posibilidades, por favor, háganlo. Quiero saber si hay alguien nuevo o nueva para poder explicar un poquito qué hacemos y si no, entramos de frente. Pueden avisar por el chat o levantar la manito, em, y entonces así yo sé que hay alguien nuevo. Ok, al parecer no. Así que empecemos. Bien, vamos a empezar orando. Ok, Luisa, bienvenida. Un gusto. Ok, entonces voy a explicar rapidito lo que hacemos los miércoles por acá. Nosotras nos juntamos para poder meditar en las escrituras. En el fondo eso lo que es aprender a leer la Biblia de una manera más reflexiva, más profunda, no simplemente leerla por leer. Entonces lo que hacemos es leemos una porción, estamos en el Evangelio de Marcos, leemos una porción del Evangelio y nos detenemos en uno, dos o a veces hasta tres versículos en los que podemos profundizar. Usamos un método que yo fui creando en el tiempo, que nos va guiando paso a paso. No tienen que saber el método, lo vamos aprendiendo a lo largo del taller y en la medida que van participando más miércoles, pues ya se van sintiendo ustedes mismas más cómodas con él y pueden avanzarlo ustedes. También en sus tiempos devocionales, que es un poco la idea, poder desarrollar esto para sus propias vidas y poder enseñarlo. Inclusive hay muchas de ustedes que lo enseñan en sus iglesias o con sus grupos pequeños o inclusive varias con sus hijos, lo cual es demasiado hermoso. Em, Así que eso, eh, una de las razones o en realidad no una, la razón por la que lo enseño es porque pues el Señor lo instituyó como parte de una disciplina en las mismas escrituras, lo vemos en Josué 1:8, lo vemos en el Salmo 1, como mandatos directos de parte de Dios a su pueblo y vemos que los hijos de Dios que meditan en las escrituras de forma constante son vidas que son transformadas, que florecen, que dan fruto y que viven la vida en la voluntad de Dios. Entonces queremos ser ese tipo de hijos de Dios que aprenden a meditar en las escrituras y lo hacen de forma rutinaria. em, no como rutina, así como algo que lo hacemos por hacer, sino rutina en el fondo como algo como que es parte de nuestra vida. Queremos crecer en el amor a Cristo y la única forma es a través de la palabra. Y entonces por eso dedicamos cada miércoles a enseñarlo, pero a la vez eh, se ha creado como una pequeña comunidad en WhatsApp que nos animamos desde diferentes áreas a estar en la palabra del Señor. Así que eso, pues rápidamente, bienvenidas a si hay alguien más nueva por acá. Vamos hoy día vamos a leer el capítulo 10 de Marcos y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y para eso necesito dos personas que puedan ayudarme en la lectura. Una que haga una lectura literal, que puede ser la Reina Valera o la Biblia de las Américas, y una segunda lectura que sea en la versión internacional, una lectura dinámica, eso. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con las lecturas? Una en cada versión. No, perdón, yo tengo Nueva Biblia de las Américas. Gracias, Gaby. Entonces, tú haces la primera lectura Yo y tengo Reina Valera. ya con la Biblia de las Américas que va a leer Gaby suficiente para la lectura literal, necesitaríamos ahora para la lectura dinámica una nueva versión internacional. ¿Alguien tiene nueva versión internacional para una segunda lectura? Amén, Majo. Sí, Euge, gracias. Ok. Em,
Ok, Lady, te puedo pedir que me ayudes con la elección del texto de hoy. Sí, muchas gracias. Listo. Ok, Gaby, cuando quieras. Marcos 10, ¿verdad? Sí, del 1 al 16. Listo. Dice, Jesús en Judea. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos lo reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Gracias, Gaby. Euge, cuando quieras. Dice así, Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Amén. Ay, Lo siento. está difícil. Este, tengo dos opciones. A ver, puede ser del 7 al 9 o del 14 al 15. Mm, No sé si se podrá. Número 14, Jorge. Sí, esto sí. O es muy largo. Me gusta el 14 al 15 porque siento que es como está conectado a lo que vimos hace unas semanas. Ya, está That's mejor. Lady. Ujú. Listo. ¿Alguna preferencia?
¿Tú? No, está bien, me parece perfecto. ¿Sí? Ok, Ujú. entonces veamos Jesús, perdón, parece que estoy dormida. Vamos, Marcos 10, del 14 al 15. Entonces, ok, hoy, ¿verdad? No oramos, gracias, alguien lo dijo en el chat. Lo siento, me van a perdonar. Ayer mi hija tuvo una actuación y mi cerebro parece que todavía está terminando de despertar. Gracias, Alejandra, por notarlo. Qué vergüenza. Vamos a orar. Bien. ¿Quién quiere dirigir el tiempo de oración? ¡Qué horror! Nunca nos había pasado eso. Yo, Gracias, Gaby. Señor, muchas gracias por este día y gracias por tu palabra y gracias por el internet y gracias, Señor, por disponer nuestro corazón a despertarse y te bendecimos por tu palabra. Estamos muy emocionadas de lo que hoy tú estás por hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a ver más allá de lo que podamos imaginar en el texto, Señor, no solo cómo sentimos, sino quién tú realmente eres. Eh, Ayúdanos a poner por obra esta palabra en nuestra vida y también, Señor, ayúdanos a que si de algo servimos, Señor, podamos inspirar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, Señora, a meditar en tu palabra. Bendice este tiempo y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea propicio con nosotros, Señor, para poder entender tu palabra y descubrir las maravillas de quien tú eres en ella. Amén. Gracias, Gaby. Ok, entonces, ahora sí, vamos a escribir. Vamos a transcribir el texto que hemos visto del 10, Dios mío, del 14 al 15. Tal cual lo tienen en sus Biblias, no tienen que cambiar nada, simplemente copiar el texto de la misma manera en la que lo ven. Y yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo hago.
Bien, sigamos. Ok, entonces, para avanzar en el siguiente paso, ¿alguna de ustedes quisiera explicar lo que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, el siguiente paso es el desglose. Es tomar el texto que se ha escogido y que se ha escrito, eh, eh, dividirlo en ideas por medio de conectores o lo que Jesús dijo, con el fin de no ver el texto ahorita como lo estamos viendo como un bloque, sino un poco más estructurado. Gracias, Lady. Sí, como dice Lady, la idea es dejar de verlo como un bloque y vamos a dividirlo. El mismo texto, no vamos a cambiar el texto. Vamos a dejarnos llevar por el mismo texto apoyándonos, como decía Lady, por ejemplo, en conectores, pueden ser verbos, puede ser el inicio de un diálogo, como es en este caso, pero vamos a dejar que el mismo diálogo nos guíe a ir desglosándolo. Eso nos va a permitir poder observar detalles que en el texto como lo tenemos ahora, como un bloque, quizás es más difícil de observar. Entonces vamos a mirarlo, vamos a ir guiándonos, cada texto nos dirige, por decirlo de cierta manera. No es como que hay una regla y todos por igual, ya lo hemos visto en los talleres, hay textos que son muy fáciles de desglosar, hay textos que me sacan canas verdes, pero cada texto es como independiente, entonces hay ciertas reglas que a veces yo voy explicando, pero lo cierto es que ningún desglose está escrito en piedra, mi desglose con el tuyo pueden variar y está bien. Si tienes más de 3 talleres, te animo a hacerlo tú sola. Si tienes menos talleres, pues guiarte de lo que yo hago, ir aprendiendo poco a poco. Yo lo voy a hacer y luego voy a explicar por qué hice lo que hice.
Bien, voy a explicar lo que hice. En realidad, no, a ver, esta frase acá yo la hubiera dejado entera, pero por un tema de espacio, no tengo más espacio em, por el tamaño de la hoja, entonces, bueno, ya la corté. Pero en realidad, cuando Jesús vio esto, y acá lo corto, acabo el primer desglose, y usamos, en el taller hemos aprendido a usar estas preguntas. Vio esto, ¿qué pasó al ver esto? Y pasa dos cosas, y las ponemos como lista. La primera es que se indignó y la segunda es que les dijo. Entonces marcamos las acciones una debajo de la otra. ¿Qué les dijo? Y ahí viene el texto, y por eso todo lo que dijo Jesús está abajo de les dijo, si se dan cuenta, todo está abajo de. Eso nos permite visualizar. El desglose es una herramienta visual, nos permite visualizar el texto. Si el texto hubiera seguido y después estaba algo fuera del diálogo, hubiéramos salido. Y por ejemplo, el versículo 16 dice, y tomándolos en brazos los bendecía. Entonces hubiéramos puesto acá, y tomándolos en brazos, ta, 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 ta. ¿Sí? Solamente para que vean un ejemplo de cómo visualmente lo vamos guiando. Ok, entonces, dentro de les dijo, bien, todo el diálogo de Jesús, dejen que los niños dejen que los niños, ¿qué hagan los niños? Vengan a mí, uno, dos, no se lo impidan. El por qué es un conector, lo dejamos solo porque nos va a dar, digamos, va a conectar dos ideas, porque, y viene el porque, siempre cuando hay un conector lo suelo dejar solo porque nos muestra algo. Entonces, de los que son como estos, ¿qué? Otra vez. Esto acá yo lo hubiera puesto debajo de estos, pero por un tema de espacio no pude, pero solamente para que sepan. En verdad les digo, otra vez, esto yo lo hubiera puesto debajo de digo, pero por un tema de espacio no me deja. El que no recibe el reino de Dios, no, y debajo de recibe, ¿cómo debemos de recibirlo? Como un niño. ¿Y qué pasará? No entrará en él. Así que hoy ya me peleé con el espacio, por eso moví un poco el texto, pero para que se vea lo más cercano, digamos, a lo que hubiera hecho si tuviese más espacio. Bien, entonces, normalmente tenemos dos opciones acá. La primera es que o diagramamos el texto o lo parafraseamos. Y muchas veces depende del texto mismo. Es como el texto nos deja saber cuál, digamos, es la mejor herramienta. Si es como si son acciones, es fácil diagramarlo, dibujarlo, porque podemos guiarnos. Pero en este caso es como un poco etéreo, ¿verdad? Porque dice que el que son como los niños, como tal es el reino de Dios, y quizás es un poco etéreo dibujar eso. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es parafrasear. Parafrasear es decir lo mismo, pero con otras palabras. No vamos a interpretar el texto, no vamos a sacar una conclusión del texto, no vamos a interpretar el texto, solamente vamos a repetir lo mismo, pero vamos a usar sinónimos. Yo sé que hay veces para las que no tienen mucha experiencia haciendo paráfrasis puede ser un poco difícil, y mi sugerencia es que hagan una palabra a la vez, no se compliquen. Las que tienen más tiempo pueden hacer ya oraciones o, sí, básicamente oraciones. Em, Siempre el objetivo es hacer dos paráfrasis, pero si te cuesta mucho, haz una y está bien, poco a poco vas a ir agarrando el ritmo. Yo voy a hacer una paráfrasis, la voy a dejar y ustedes pueden hacer las propias. Yo les sugiero que se concentren en hacer la de ustedes y no copien la mía, porque creo que este es un ejercicio que cada uno sí puede hacer. Quizás a unas les cuesta más que a otras. Si no te cuesta mucho, te animo a hacer dos. Si te cuesta mucho, haz una, pero hazla bien. ¿Sí? Eso.
Bien, vamos a seguir y yo suelo decir que el desglose es como el calentamiento y la paráfrasis o la diagramación es ya empezar a meditar porque tenemos que empezar a pensar en palabras con las cuales vamos a reemplazar el texto. Entonces ya necesariamente me imagino ustedes al hacer el ejercicio, estos dos ejercicios, ya hay palabras o frases que están llamando su atención y que les están mostrando o que ya las están haciendo pensar y ya eso entra en el trabajo meditativo. Es como concentrarnos en lo que el texto dice y empezar a dar vueltas y por qué usa estas palabras y por qué dice así y qué querrá decir tal cosa. Eso ya es meditar, reflexionar en el texto. Entonces ahora vamos a pasar al trabajo colaborativo juntas y vamos a enfocarnos primero en qué verdades nos está mostrando el texto. En esta primera parte no queremos sacar conclusiones, ni interpretaciones, ni reflexiones de aplicación personal del texto. Queremos observar el texto y mirar qué está diciendo la palabra de Dios que es verdad, nada más. Entonces voy a abrir micrófonos y quien quiera puede participar y simplemente observar qué verdades encuentra de lo que el texto está diciendo, cuando quiera. Creo que lo primero que puedo ver es la accesibilidad de Jesús en el ministerio, porque está compartiendo con un público, mm, no quiero decir, bueno, sí, en la época insignificante o que no se le permitía a los niños acercarse como a maestros, porque recordemos que Jesús era como, tenía ese título de maestro, entonces me parece que él es accesible y también que los discípulos lo cuidaban, o sea, eso es lo que yo veo al principio del texto, que los discípulos tenían como este cuidado de, en el momento de servir, estar pendiente que nada le faltaran al momento de enseñar o de compartir con las personas y de protegerlo en teoría, ¿no? O de evitar que perdiera el tiempo. Ujú. Ok. A ¿Qué mí más me ve? llama a mí me llama la atención cuando dice, cuando Jesús vio esto. O sea, yo veo la Ujú. imagen cuando los discípulos, no sé, se pondrían así con sus manos abiertas, no, niños, no pasen, no pasen. Y Jesús al ver esto como que se indignó. Y cuando voy al diccionario veo indignarse, es como que se dolió profundamente. O sea, vio la imagen y se dolió, se molestó. Entonces veo una emoción de Jesús que es válida, ¿no? Al ver cosas que son injustas. Ujú. ¿Qué Me parece más? interesante que menciona dos veces el reino de Dios. Ujú. Fue una de las palabras que más me costó encontrarle la vuelta en la paráfrasis. Entonces, y ¿puedes dar como alguna explicación de esa palabra? Porque, o sea, yo siempre he visto que se usa en los evangelios, pero no sé si se refiere al cielo o alguna otra cosa. Pues de verdad que me costó mucho. Sí, normalmente cada evangelista tiene su forma de llamar al cielo, por así decirlo. Em, en el caso de Marcos, esta es la frase que él usa, pero honestamente ahorita no tengo en mi cerebro
como más información, pero se las puedo buscar y se las puedo compartir, ¿sí? Al menos Inclu- que alguien quiera. Majo, Sí, Rosy. incluso a Mateo lo llama el reino de los cielos. Ujú. No el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Cada evangelista tiene una forma de Ujú. llamarlo. Ujú. Sí. Así Eh, que am, se le dice distinto, hijo del hombre, el hijo de Dios. Entonces, como quizás son formas, habría que ver también el origen del autor, si es gentil, si es judío, eso también tiene mucho que ver. Entonces, pero sí, les puedo conseguir porque hay más información sobre eso. yo quería mencionar, me llama mucho la atención que para lo que los discípulos no era aceptable o no era algo importante, tanto es así que impiden de que se acerquen al Maestro Jesús. Para el Señor Jesús sí era muy importante, los niños. Y no tanto porque sean niños, sino remarco, como dice, de aquellos, en la NBI dice, porque el reino de Dios es de aquellos que son como, pero el reino de Dios es de aquellos que son como ellos, ¿no? Y siempre contracultural el Señor Jesús, aceptando, recibiendo aquello que el mundo no lo hace. Ujú. Como decía Gaby, en ese contexto, en esa sociedad, en esa cultura, los niños, igual que las mujeres, ni siquiera eran contados, ¿no? Como se menciona en los evangelios. Sin embargo, para el Señor Jesús, eso era muy importante. Gracias, Rosemary. Sí, yo estaba, y de hecho, cuando Lady propuso los dos textos, me incliné más por este porque hace un par de semanas hicimos Marcos 9 y vimos este texto. Algunas de ustedes estuvieron acá. Y lo primero que, una de las primeras cosas que hicimos fue ver las características de un niño. Jesús había levantado, ellos estaban peleando por quién iba a ser primero. Cuando Jesús había recién acabado de hablar de su muerte, ellos estaban peleando por quién iba a quedar a cargo. Y Jesús trae a un niño y les dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre. Y lo que hicimos fue revisar como las características, ya está todo rayado, pero revisar las características de cómo era un niño. Y vimos que era indefenso, que era humilde, que siempre estaba bajo una autoridad, que vivía en dependencia, en obediencia, tenía confianza, digamos, al que estaba adelante, no guardaba rencor, olvidaba rápido, vivía en sumisión. Se asombraba profundamente, recibía dirección y era enseñable. Em, y quiero hacer ese recordaris porque creo que es importante. No ha pasado mucho rato, en realidad han pasado, tenemos una semana de entre medio de ese texto ahora, entonces creo que es relevante porque Jesús sigue haciendo eco de eso. Ya les había dicho que quienes tenían ese corazón, eh, era el que iba a recibir, el que recibía a Cristo. Y ahora le está diciendo, y les dijo eso, y luego ellos vieron niños acercándose a Jesús y dijeron, no, ustedes no. Cuando Jesús había cargado a ese niño, lo había puesto en medio de ellos y les había dicho, quienes sean como Él. Entonces, una vez más vemos como los discípulos olvidadizos, ¿verdad? Que los hemos visto a lo largo de todos los evangelios y de quienes tanto nos vemos reflejados. Pero traer eso a memoria porque todo el texto básicamente se trata de quienes son como niños, quienes son como niños. Y entonces ya habíamos hecho ese trabajo un par de semanas de cómo son los niños. Entonces, con eso en mente, ¿qué más pueden ver? Hola, a mí, ahorita que estás mencionando eso, me llamó la atención cómo el Señor se vuelve a dirigir a los discípulos, siguiéndoles enseñando, porque aquí pues dice miró, pues, bueno, vio en mi versión, y pues obviamente se refería a los discípulos
la actitud que ellos estaban teniendo con los niños. Entonces, pues los vuelve como a reivindicar, ¿no? Y vuelve a poner de ejemplo a los niños, a los niños. Entonces, a mí me dio por el lado de que le seguía enseñando a sus discípulos, o sea, los seguía preparando. Ujú. Gracias, Alejandra. Creo que una de las palabras que más me impresiona es el vengan a mí, dejen que los niños vengan a mí. O sea, como el niño cuando ve algo que le llama la atención, inevitablemente va hacia esa cosa. Pero es interesante porque si estaba con adultos también, pero le entendían los niños o le llamaban la atención, o sea, él le llamaba la atención a los niños, o sea, que hablaba de una forma o se expresaba o se presentaba de una forma tan accesible que los niños vienen. O sea, no sé si les pasa en sus iglesias, pero los niños cuando hay un relajero que se está yendo la gente de la iglesia, los niños quieren ir a la batería o quieren ir a cosas que les llaman la atención aunque están en una posición está en el púlpito, ¿me entienden? Entonces, que un niño quiera ir ante una autoridad para mí no es normal, porque es como, hoy no, e incluso que aunque se lo impidieran, quisieran seguir llegando, para mí habla de la accesibilidad. O sea, son los niños los que llegan a él. Él no los anda llamando, ni los andan arrastrando a los niños para que lleguen a él, sino vengan a mí. Y eso me habla de esa actitud que el Señor busca de nosotros. Porque dice, de los que son como estos y como son estos, vienen fácilmente a mí. Mm. Sí, no me he dado cuenta de ese detalle, me parece interesante. Porque podría haber dicho, dejen que traigan los niños a mí. Mm. Pero hay algo interesante, por ejemplo, del versículo 13, que dice, y le presentaban niños para que los tocase. Ujú, ujú, ujú. La gente estaba tan emocionada, me imagino, con la presencia de Jesús en todas estas enseñanzas, porque él dice que él siempre estaba rodeado de la gente, estaba rodeado de los discípulos cuando estaba enseñando. Me llama la atención que iban familias prácticamente a escucharlo, porque dice el versículo 13 que los padres estaban ahí, presentaban a los niños para que los tocase, o sea, todos querían que Jesús, me imagino, como comúnmente ahora también, recibir la bendición de algunos así se ponen, imagino que en ese tiempo era como algo grandioso que quizás Jesús tocara a los niños o quizás lo estaban viendo de otra manera y ver también en ese mismo versículo 13 que por esta razón era que los discípulos estaban reprendiendo a la gente que estaba queriendo llevar los niños y como también decían las otras hermanas, me imagino que también había niños que estaban quizás no con sus padres, sino que estaban ahí por lo mismo, por ver eso que les llamaba la atención de Jesús. Me imagino que era una persona muy cálida en recibir los niños, porque hay personas que no toleran a los niños que dicen, ay, no, estos niños mucho molestan, y los niños saben quiénes a veces no los toleran así, y se dan cuenta, y en este caso Jesús era una persona, me imagino que era alguien que los niños deseaban estar cerca por la forma, la actitud de él, ¿cómo podría decir? Su personalidad, no sé, algo tenía que le llamaba la atención para estar cerca. Ujú. Hace un tiempo leía un libro que se llama Un niño os pastoreará y el autor cita a un señor que dice que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar un gran letrero que dice solo se aceptan niños, ¿verdad? Entonces, viene a mi mente esto que decías, Majo, de hace unas semanitas, de la importancia de ser como ellos, de ese deseo de ir a Él,
de esa cercanía y que para que él lo tocara, ¿verdad? Yo me imagino a los chiquitillos, el escándalo en medio de esa multitud y todo, pero ellos metiéndose en medio de todo el mundo para llegar al maestro, metiéndose, haciendo campo, ¿verdad? Y esa es la actitud que nosotras tenemos que tener, hacernos campo, hacer ruido, movernos, ser estrategas, ser rápidas, ¿verdad? Para llegar y que el Señor toque nuestras vidas. Y después me hace reflexionar en qué tan complicada la actitud olvidadiza de los discípulos que estaban impidiendo que otra personita recibiera bendición, que otra persona recibiera de Jesús, que lo que Jesús les daba a ellos, ¿verdad? O sea, los niños tenían la oportunidad de recibir poder, bendición del maestro, y ellos estaban impidiendo eso, ¿verdad? Entonces, qué duro, porque muchas veces tal vez nosotras podemos impedir que otras personas que no calzan dentro de lo que nosotras pensamos deberían recibir de Jesús, podemos ser un obstáculo o un impedimento. Que Dios nos perdone y nos ayude. Gracias, Ken. Excelente acotación. De hecho, estaba pensando, qué propicio sería que Ken esté conectado hoy, hablando de los niños. Y justo estabas. Pero no, genial. Y de hecho me hizo pensar que eso, alguna vez se lo escuché a Jen Wilkin, que ella decía como que en algún momento de su crianza, ella cayó en cuenta que sus hijos pequeños eran personas. Y, o sea, es obvio, ¿no? Pero eran seres humanos como ella y merecían como el mismo respeto que otra persona, pero a veces a los niños los vemos como casi como esclavos que tienen que seguir lo que nosotros decimos como a ciegas. Y me da la impresión, te escuchaba a Kenny, pensaba, quizás los discípulos eran como ustedes son personas de segunda categoría, ustedes no merecen todavía la bendición, ¿verdad? Y me ponía a pensar es real, o sea, uniendo lo que decía Gaby, uniendo lo que dice Ken, imaginarme a estos niños que seguro por la época muchos de ellos inclusive estaban solos ahí, quizás, y querían como escabullirse y acercarse al maestro porque para que se los impidan tenía que haber como mucho, tendrían que haber estado como controlando la situación los discípulos, un poco lo que decía creo que Gaby. Eh, entonces, ellos sí no, los otros sí, pero los niños no, ¿no? Y qué lindo es, una vez más vemos a Jesús reivindicando el valor del ser humano. Lo hemos visto con las mujeres, ahora lo vemos con los niños. Y es segunda vez en poco tiempo donde Jesús levanta al niño y lo reivindica, pero no solamente lo reivindica como ser humano, sino reivindica las características que tiene el niño, las que veíamos hace un par de semanas y como Ken lo describió ahora, me encantó. ¿Qué otra cosa están viendo? Lo que tú decías, lo de que no es una lección nueva, porque al final les dice, en verdad les digo. Y cuando hacía las comparaciones de las versiones, dice, de cierto os digo, les aseguro, o sea, no fue una lección porque el niño estaba, o porque yo puse al niño en medio cuando les dije esto aquel día. Se los estoy recalcando, en verdad les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, es una lección que de verdad quiere que aprendamos y que aprendan sus discípulos por ese, ¿cómo es? Que lo recalca, o sea, en verdad les digo, esto no es un invento, ni es poca cosa. Entonces me encanta ese, porque me imagino que los discípulos deben haber tenido cara de, otra vez. Y Jesús así de, no, es en serio lo que les estoy diciendo, porque pasa, y quienes somos mamás lo sabemos, es muy difícil para un adulto volver a ser niño. O sea, y me acuerdo de Nicodemo, de cuando le dijo, te es necesario volver a nacer, o sea, nacer de nuevo, y él así como, ¿cómo me meto en la panza de mi mamá? Porque es muy difícil ser como un niño, ser crédulo, tener confianza, mostrar amor, ser rápido para perdonar.
Entonces me imagino que debe haber sido una lección muy difícil de aprender, de en verdad hay que tener un corazón de niño para entrar al reino de Dios. Podría ser, Majo, también, Jesús estaba como interesado que los niños escucharan la enseñanza. Decía, dejen los niños que vengan a mí. Podría ser también que decía, dejen que los niños me escuchen. Ellos necesitan saber del reino, necesitan aprender, necesitan, como ahora, tratamos de enseñarle a los niños el evangelio desde pequeñitos para que ellos sean hombres, mujeres que también sirvan para el reino. Y creo que Jesús también estaba interesado en que escucharan los niños los mandamientos desde chiquitos, para que ellos también después siguieran el Mm, legado pues, del Evangelio. Definitivamente, definitivamente es parte de, pero creo que el corazón del mensaje va más allá de eso, no es solamente el que vengan a mí, sino es este, porque los que son como ellos, de ellos va a ser el reino de Dios. O Creo sea, hay que algo que... mucho como lo que ya dices tú que habíamos estudiado, Majo, o sea, eh, el, como que los discípulos sentían que la autoridad eran ellos, ¿no? O sea, ellos podían tomar esa decisión de quiénes se acercaban a Jesús, ¿no? Y en este caso para ellos, los niños, como ya lo dijimos hace un rato, pues era como, no, ellos no, ellos no tienen que acercarse. Y cuando justo lo que Jesús les dice es, la verdad es, o sea, completamente distinta, o sea, tienes que ser como ellos. Si no, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Entonces siento que otra vez es un tema como que la posición, ¿no? Que los discípulos estaban pensando. Y a veces a lo mejor también nosotros nos hemos preocupado más por otras cosas que realmente, como decía Gaby, es el corazón, ¿no? Cómo son los niños, cómo, creo que tenemos que observar más a los niños, ¿no? Siento que esa sería como una tarea, observarlos más porque se nos olvida cómo son, ¿no? Ellos perdonan muy fácil, ¿no? Cuando nosotros a veces, pues puede pasar, no, esto no es así, y los niños así de, no pasa nada, ¿no? Vuelven a jugar con sus amiguitos a los 5 minutos y nosotros tenemos que observar más a los niños, o sea, lo que Jesús les dice es quienes no sean como estos niños, y entonces irnos a las características evidentes que ya estudiamos hace unas semanas. Hagamos una cosa, porque el texto es distinto y creo que aborda quizás una mirada distinta del niño como tal. ¿Por qué no hacemos otra vez la lista de cómo es un niño, pero considerando el contexto que tenemos ahora, que es muy distinto al Justa, contexto anterior? justo eso te quería decir, porque aquí no está hablando del niño como ser, Ujú, ujú, ujú. sino de cómo recibe el reino de los cielos. Sí. Porque, o sea, dice, porque de los que son como estos es el reino de los cielos, pero abajo dice, el que no recibe el reino como un niño. Entonces sería pensar, ¿cómo recibe un niño algo? Ujú, ujú. No sé si han visto esos videos de los niños que los papás les quieren hacer una broma, que me parece muy de mal gusto, pero que en Navidad les envuelven un banano o una papa. A mí me pasó ayer con mi hijo, fuimos a un evento y creo que quien organizó el evento no pensó como niño, sino como adulto. Y de premios les dieron cosas promocionales, así como una botella y una lonchera, pero de adulto, ¿me entiendes? No tenía nada de muñequitos. Pero mi hijo fue como, mami, la mejor lonchera del mundo. Y después le dieron de premio una maleta de viaje. Mi hijo no va a viajar a ningún lado ahorita, pero vino y metió todos sus legos en la maleta y fue como, mami, esto era lo que yo necesitaba para el Lego. Y entonces yo creo que y no solo es la emoción, sino que cuando a un niño le gusta algo, quiere volver a eso. O sea, si un niño se traba con una canción, la oye, y el mismo cuento y el mismo imagen, y aquí son niños que no tenían pantallas, pero me imagino que los niños donde iba Jesús, iban ellos. O sea, Mm. Jesús era el showtime del momento y era como quiero volver a ir donde Jesús. Y quienes hemos servido en poblaciones de escasos recursos,
No hay nada más hermoso que un niño que va a la iglesia en un lugar, en un pueblo, porque van súper, se ponen su mejor traje. O sea, si eso es el pantalón del colegio o los zapatos de la escuela, se lo ponen, o sea, el corazón del niño ante Jesús en un contexto de necesidades completamente diferente, porque ellos quieren, incluso los niños van solos a las iglesias. Quienes hemos servido con niños sabemos que a veces son los niños los que llevan a los papás a la iglesia y van solos. Yo tengo muchos testimonios de niños que no, yo empecé a ir solo a la iglesia y le decía a mi vecina que me lleve. Mm, Entonces así es el corazón del niño ante el evangelio. Es abierto, lo necesita, es abierto a la comunidad, de hacer amiguitos, son prontos para aprender de la fe. mm. Hola, ¿se me Gracias, escucha? Gaby. Sí, Ya, gracias. Bueno, yo creo que Jesús se refería a la sencillez de los niños, la dependencia, la incapacidad, inclusive la falta de oportunidad de destacar probablemente, ¿no? Ya que Jesús como maestro y sus discípulos en versículos anteriores habían estado discutiendo sobre quién sería mayor, ¿no? En cambio, estos niños ni siquiera podían considerar la posibilidad de ser mayor, de ser el más importante, el que destaque, ¿no? Ellos iban solamente para que Jesús los bendiga, para que Él los toque. O sea, vean en Él esa necesidad humilde, ¿no? Esa pobreza de espíritu que también dice en el Sermón del Monte. gracias, Andrea. Ujú. ¿Qué otras cosas ven en los niños en esta escena? ¿O qué les muestra a los niños esta escena? ¿Qué quieren estar con Jesús? Ujú, ujú. El adulto quiere algo de Jesús, pero el niño quiere estar con Jesús. Mm, Buenos días. Sí, lo que dice Gaby, lo que acaba de decir es cierto, ¿no? Yo también tengo dos pequeños y los niños desean la presencia de los padres. O sea, ellos no buscan qué cosa les puede dar el papá, ¿no? Y cosas materiales, llenarse de juguetes. No, el niño quiere la presencia, estar, que el papá esté ahí, que la mamá esté ahí, ¿no? Y creo que como dice David, o sea, los adultos muchas veces nos acercamos a Dios para que Él nos dé algo, ¿no? Como por conveniencia. Pero los niños no, los niños quieren la presencia de su papá. Creo que para ellos es muy importante. Yo tengo un niño que me pide a gritos siempre, mamá, quiero jugar, quiero jugar. Y claro, no se cansa nunca, ¿no? Pero veo que él lo que quiere es mi presencia. ¿Sabes qué, mamá? Quiero que tú estés conmigo. ¿No? Y creo que eso es lo que también podríamos rescatar, ¿no? Que los niños deseaban estar con Jesús. gracias. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven de los niños en esta escena? ¿O que Jesús quiere que prestemos atención? Podría ser también que una característica de un niño es que nunca está satisfecho y siempre quiere más, 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 y que nos pueda estar mostrando de que no tenemos que quedarnos como, no, yo ya estudié y es suficiente, sino que un recordatorio que siempre debemos querer más, que siempre debemos estar con ese asombro de aprender y aprender más de Jesús. ¿Sabe, Majo? También, bueno, con todo lo que estamos, bueno, lo que estoy leyendo de tu libro, me parece muy interesante que Jesús haya decidido
salir en defensa de los niños, no porque no sea su naturaleza, sino porque nos lo permite ver. O sea, es como el niño se acerca, viene a mí, quiere estar conmigo, quiere mi presencia, pero hay cosas que se lo impiden, en este caso los discípulos, pero Jesús va y defiende a los niños. O sea, es lo que tú dices, no tenemos un Dios que no quiera acercarse o que no quiera ser accesible. Y me parece hermoso que el Señor nos lo muestre en su palabra, porque con todo lo que a veces creemos de Dios por la cultura, creemos que es todo lo contrario, que Dios no es accesible, pero sí es accesible hasta para los niños y que Él sale en defensa de los niños, o sea, que expresa déjenos que se acerquen. O sea, para mí esto es una lección de vida. O sea, yo nunca había visto este versículo como algo importante, o sea, no algo importante, pero me muestra quién es Jesús, el carácter de Jesús de, si tú te acercas a mí, aunque hayan problemas, yo voy a salir en defensa, en el encuentro, es aquello que él dice, si ustedes se acercan a mí, yo me voy a acercar a ustedes. Mm. Para mí acá los niños son como insistentes, curiosos, yo me los imagino enérgicos, como en medio de todo. Seguro ellos decían, "¿Y por qué este no me deja?" Y yo voy, ¿verdad? O sea, también como, no sé, entusiastas, como de ir a donde estaba ese hombre que todo el mundo lo buscaban, que tiene algo diferente y que me ve y me pone atención y hace referencia a mí, que siempre soy ignorado. Entonces, Mm. una energía, Mm. este, ay no, una Me belleza. imagino que lo deben haber invitado a jugar. O sea, yo estoy 100% segura que un niño le dijo, Jesús, ¿quieres jugar? Y la actitud final de Jesús en el capítulo es, los abrazó. O sea, un niño te da eso, te da ternura. Entonces me imagino que Jesús siendo Jesús y además humano, debe haber sentido una gran ternura por los niños. Y es interesante porque en el versículo, en el texto que vimos hace un par de semanas, también los tomó en brazos. Como al ser humano de menos categoría, los tomó en brazos. Y acá, en este de acá dice, y tomándolos en brazos. Entonces, a varios niños los cargó, los tomó en brazos. O sea, eso tiene que haber tomado su buen rato. Y los bendecía. Y además ponía las manos sobre ellos. O sea, Jesús les dedicó tiempo a esas criaturas. No solamente dijo, los usó de ejemplo. Entonces, yo, Majo, sí, Rosy. una cosa que me llama la atención porque, digamos, estamos hablando de que si usted se acerca a Jesús, yo me acerco, Jesús se acerca a nosotros, pero Jesús aquí es en qué condición yo me acerco, porque no es acercarme por acercarme. Yo tengo que llegar con un corazón, con un tipo de corazón para acercarme a Dios. Ujú. Porque yo me puedo llegar a acercar a Cristo para pedirle algo, por interés, solamente por necesidad, porque en ese momento me conviene. O sea, esto va más de un simple acercamiento. Y es por eso que hace, y creo que tú lo dijiste, pero como que en algún momento nos diluimos de ahí. O sea, ¿cuál es el centro realmente de este texto? ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios? Ujú. Creo que también ahorita, como ya todo lo que hemos dicho, siento que hay como dos enseñanzas que Jesús está dando ahí. O sea, la primera es, o sea, no impidan que se acerquen a mí. O sea, es decir, aquellos que son indefensos, o sea, la enseñanza es, ustedes también tienen que permitir, o sea, que aquellos indefensos puedan acercarse, ¿no? Y la segunda es, o sea, la segunda enseñanza que también les da es, y además tú tienes que ser como estos niños, porque si no, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, son como dos enseñanzas que Jesús quiere que
que haya en estos versículos, ¿no? Primero es que nosotros también tenemos que recibir a esos niños, o bueno, ya si lo trasladamos, ¿no? A nuestros días, aquellos que el mundo no ve, aquellos que el mundo rechaza, ¿no? Y además tienes que ser como un niño, como que así lo veo así visualmente en estas dos enseñanzas. Gracias, Rubí. Sí, Hola, soy Paula, de acá de Chile, y quería hacer una acotación también. Yo creo que a nosotros como más adultos nos falta la inocencia de los niños, el creer que, no sé, a un niño si uno le pasa un escobillón, él se imagina que es un caballo, no se imagina que es el escobillón. Ese asombro, eso de maravillarse, yo creo que se repite harto en la escritura. Y yo pienso que Jesús quería como eso para nosotros, quería que fuéramos inocentes, quiere que seamos inocentes, quiere que nos entreguemos, quiere que nos maravillemos, quiere que seamos como niños. Un niño se sorprende, un niño se maravilla, un niño confía plenamente en un adulto, se deja guiar. Hay muchas cosas que un niño hace y como que yo siento que Jesús nos quiere decir que esas cosas las debemos rescatar para poder vivir una vida más simple, no tan cargados de tantas cosas, porque tendemos a cargar una mochila que Jesús no quiere que llevemos, sino que quiere que la entreguemos. Es como una acotación que quería dar. gracias, Paula. Sí, ok. Entonces, habiéndolas escuchado, vamos a cerrar esta parte de meditación juntas. Solamente quiero hacer la reflexión final de cierre, recibiendo todo lo que han dicho. Creo que nos quedamos con nuevamente Jesús llevándonos al corazón del niño, llevándonos a esto que quizás el adulto pierde, un poco Creo que hay una frase que me marcó mucho, que es el adulto quería algo de Jesús, el niño quería estar con Jesús. Y creo que en el fondo lo que nos está diciendo Jesús es, el que quiere venir a mí necesita ese corazón de querer estar conmigo, de querer, no solamente es como la sencillez y la inocencia, sino este deseo tan natural, tan inocente de estar con el Señor, de tener un corazón sencillo para las cosas de Dios. Alegre. Un corazón, exacto, un corazón que es como yo me imagino un poco cuando Ken hablaba de los niños y como trataba de graficar la situación. Es como el niño cuando ve algo que le interesa, algo que llama su atención, se olvida de todo y va corriendo hacia eso. Y quizás nosotros en el día a día, los afanes, vivimos tan ofuscados o quizás atareados con el día a día que no podemos ver la belleza, la riqueza, la dependencia que realmente tenemos del Señor. Y no corremos hacia Él como un niño lo haría, no corremos hacia Él buscándolo a Él, buscando su presencia, buscando estar con Él. Y quizás lo que nos lo impide somos nosotros mismos, o no quizás, somos nosotros mismos. Nuestras propias distracciones, nuestros propios afanes, nuestras propias preocupaciones, nuestros propios temores. Nosotros mismos nos impedimos acercarnos al Señor en lugar de hacerlo con un corazón desprendido del mundo y correr hacia Él. Y creo que han dicho muchas cosas valiosas, pero solamente quiero cerrar la idea antes de pasar a lo siguiente, recalcando eso. ¿Qué te está impidiendo a ti correr al Señor? De repente eres tú mismo, de repente tú te estás poniendo 10.000 trabas o tus propias distracciones o la forma como estás viviendo tu vida, o de repente algún pecado. Pero el Señor nos está nuevamente ilustrando con su palabra que acercarnos a Él es Él, no es lo que Él nos da, es su presencia, es Él lo que nosotros necesitamos. Creo que es John Piper quien dice que quien quiere ir al cielo, pero le es indiferente si Jesús está o no en el cielo, pues no va a ir al cielo. Simple. Es eso.
¿Realmente es Jesús a quien tú quieres o es lo que Jesús te da lo que tú quieres? Entonces, finalmente es disfrutar del Señor, es estar con el Señor. Es su presencia la que necesitamos, es su presencia la que nos transforma, es su presencia, es el deseo de estar con Él. Cuando hablaban, varias mamás hicieron acotaciones de cómo los hijos quieren la presencia. Y creo que en el fondo eso es disfrutar de la presencia. Y esa va a ser la eternidad. La eternidad va a ser vivir en la presencia de Dios. Y eso es más que suficiente. Para eso fuimos creadas. Entonces, deja que los niños vengan a mí. Señor, ayúdame a dejar a mi corazón correr a ti. Eso es lo que más necesitamos. Y quizás nosotras mismas hoy somos como los discípulos, que le ponemos trabas a nuestro propio corazón para correr al Señor. Pero el Señor nos llama y nos recuerda que el reino de los cielos es como aquel, es para aquellos que quieren correr a su presencia, para disfrutar de Él. Entonces quiero dejarlas con esa reflexión y lo que vamos a hacer ahora en los pocos minutos que nos quedan, vamos a escribir una reflexión final cada una de forma independiente sobre lo que nos ha dejado esta reflexión o esta meditación. Seguro cada una le ha dejado algo distinto, pero vamos a escribirla no a modo de reflexión y ya, sino la vamos a escribir a modo de oración, es decir, como si estuviéramos hablando con el Señor mientras escribimos. Entonces no es simplemente una reflexión, sino es una oración escrita, una reflexión escrita, pero a modo de oración. Entonces nos vamos a tomar unos minutos para hacer eso. Bien, antes de terminar, ¿alguna quisiera compartir quizás algo de su reflexión o algo con lo que se queda eh, del taller de hoy? Creo que hay un montón de cosas increíbles que aprendimos hoy, pero la que más convicción de pecado me trajo fue reflexionar sobre que a veces yo soy mi propio discípulo. O sea, yo misma me pongo barreras para presentarme con corazón de niña al Señor, porque es como orar apropiadamente o tener la Biblia correcta para buscar al Señor, el tiempo adecuado. Y yo le decía al Señor en la reflexión que gracias porque Él no suelta el asunto. Le decía, gracias Señor porque continúas revelándonos que lo único que tú quieres es que tengamos, y le decía, perdón por tener una relación de esos novios de, sí, somos novios, pero no tengo tiempo para ti. O no, es que he estado tan ocupada en el trabajo que no he podido contestar tu mensaje. Y le decía al Señor que yo no quiero ser así, que de verdad yo sí estoy, eh, que sí le agradezco que no quite el dedo del renglón conmigo y que gracias por su paciencia y que su palabra nunca me falte y que me ayude a, o sea, con esta verdad, a quitar al discípulo de en medio y, y dejar a la niña. Y al final le dije, yo sí quiero tus abrazos. Mm. O sea, creo que al final uno anda tan cargado y uno solito se arruina el momento. Gracias, Gaby. Sí, yo también veía, y yo soy mi propio discípulo. Yo misma me pongo los obstáculos a veces. Y le decía al Señor, ayúdame a ver, hay obstáculos que veo, hay obstáculos que no veo, ayúdame a ver qué obstáculo no estoy viendo, que no me deja correr a ti. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir antes que cerremos en Pues oración? yo también justo en la reflexión le decía al Señor cuántas veces he llegado a Él, pues a lo mejor con una intención incorrecta, cuántas veces no he sido como ese niño que corre a los brazos del Padre,
Cuántas veces yo misma he rechazado al indefenso, cuántas veces he sido ese discípulo que impide. Y yo le decía, Señor, quiero ser como un niño que corre a ti sin esperar nada a cambio. No quiero estar cerca por lo que me das, quiero estar tan solo cerca de tu presencia. Gracias porque un día llegué a ti y me abrazaste. No me rechazaste como el mundo lo hace. Muchas veces más como yo lo hice delante de ti. Gracias, Jesús. Y me lleva siempre la reflexión a decir gracias, Jesús, por tu sacrificio por mí, que abrió el acceso directo al Padre. No quiero olvidarlo nunca. Mm. Gracias, Rubí. Amén. Ok, entonces cerramos en oración este tiempo. ¿Alguna le gustaría orar para cerrar? Me gustaría orar. Gracias, Karen. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido con mis hermanas. Eh, Ha sido un tiempo, Señor, de mucho provecho para mi corazón, para mi vida. Yo sé que para cada una de mis hermanas también. El entender, Señor, que debemos de ser como niños, Señor, para poder acercarnos a ti con humildad, acercarnos a ti con confianza, Señor, porque muchas veces no venimos confiando, Señor. A veces confiamos en nosotros mismos, a veces confiamos en nuestras propias fuerzas, a veces confiamos en nuestras propias decisiones, pero sabemos, Señor, que necesitamos confiar completamente en ti. Te pido, Señor, que cada día puedas moldearnos, cada día puedas transformarnos, Señor, que quite todo orgullo de nuestro corazón para que podamos venir, Señor, con humildad delante de ti cada día, reconociendo que necesitamos completamente estar sumergidas en ti, reconociendo que te necesitamos completamente en nuestra vida, que necesitamos depender de ti, Señor, que tú eres suficiente para nosotras. Te doy gracias por mis hermanas que han estado en este momento, por mi hermana Majo, Señor, que has puesto en su corazón este tiempo de compartirlo con cada una de nosotras. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu bondad es eterna, tu misericordia es eterna, porque nos haces acercarnos a tu palabra y descubrir tantos tesoros, Señor, ahí que quizá muchas veces los pasamos desapercibidos, pero es bueno saber, Señor, que tú siempre estás pensando en cada una de nuestras necesidades. Y lo podemos ver, Señor, cuando descubrimos en tu palabra las cosas que tú quieres hablarnos. Te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada una de mis hermanas y que sigamos creciendo, Señor, en gracia y en misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando silenciada. Ok, gracias por estar un miércoles más. Si el Señor quiere, si no viene antes o no nos lleva antes, nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor las guarde y que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Bendiciones, gracias.